Continuamos esta noche en Minuto 1, en la pantalla de C5N, La Realidad. Todos los días te venimos contando, te venimos mostrando cómo se compromete cada día que pasa la situación del intendente de Cambiemos de la ciudad de Paraná, hoy con la suspensión de la afiliación a la Unión Cívica Radical. El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical lo ha suspendido en la afiliación por el procesamiento en la causa por narcotráfico. Solo lo sostiene el gobierno del presidente Macri y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que son sus padrinos políticos. Pero habrá que ver qué pasa en las próximas horas, porque ayer aconteció una declaración pedida por una de las personas que ya se encuentra con prisión preventiva en esta causa y que fue pareja de Tavicelis, que es el jefe narco de Paraná con el que Barisco comenzó la relación de financiamiento. Ahí está, Tavicelis, allí abrazado a Barisco en plena campaña electoral. Recordemos que Barisco iba en el 2015 en la boleta electoral que llevaba a Mauricio Macri como candidato a presidente, a Alfredo de Ángelis, candidato a senador, Sergio Barisco, candidato a intendente, y Emanuel Gainza, actualmente presidente de la Juventud Pro, de concejal en primer término. Vamos a ir, es larga, pero presten atención a la declaración ante el juez de esta persona que está en el corazón de lo que se está investigando. Luciana Lemos, de ella se trata, la expareja de Tavicelis, frente a la justicia, dijo: Daniel me dijo que se los llevara a la municipalidad y ahí yo fui con la mochila. Fui directo a la oficina de Griselda Bordeira, subsecretaria de Seguridad Municipal. Aclaremos, hoy una de las que está presa en esta causa, una de las que está presa junto al concejal Hernández. Dice: fui directo a la oficina de Griselda Bordeira, subsecretaria de Seguridad Municipal, y ella me dijo qué hacía ahí, y estaba enojada. Yo tenía todo en la mochila. ¿Qué será todo en la mochila, no? Yo saqué las cosas de mi mochila y le dije que yo con eso a mi casa no me volvía. Ella ya me había pagado personalmente en la municipalidad 200.000 pesos por adelantado. Luciana Lemos, a ver, hagamos esta configuración de espacio y lugar. Municipalidad de la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos. Va esta señora, Luciana Lemos, con su mochila, lleva, dice algo, ahora vamos a ver, y que la subsecretaria de Seguridad de Barisco, en el despacho de la municipalidad, ya le había pagado personalmente 200.000 pesos, pero sigue. Ese dinero estaba en mi mochila en mi casa. Eran 6 kilos de cocaína lo que iba ese día en la mochila, y se lo dejé a Bordeira en la oficina y me fui. A ver, ¿entienden? 6 kilos de cocaína le lleva Luciana Lemos en la mochila a la subsecretaria de Seguridad de Barisco, a su oficina en la municipalidad de la ciudad de Paraná. ¿Entienden, no? ¿Entienden el daño que se le está haciendo a la institución política, que son las que hay que cuidar, más allá de los hombres que pueden ser corruptos? En la oficina de la subsecretaria. Además, debemos decir, la subsecretaria de Seguridad
Era policía. Era policía. Le dejó los 6 kilos de cocaína que iba ese día en la mochila, se los dejé en la bordeira, en la oficina y me fui. Sigue. Traían todas las semanas 15 kilos y una vez bajaron 20 kilos de cocaína. Hasta llegó a venir el jefe de todos. El jefe vino el día que compré un auto para que este señor se maneje en Paraná. El jefe se entiende que era el jefe narco que vino de Perú. Celis me dio órdenes expresas para que no anotara los nombres. Por ejemplo, esto es el famoso cuaderno que ya lo tiene atestiguado el juez Ríos para el procesamiento a Barisco. Está secuestrado el cuaderno. Está secuestrado el cuaderno. En un allanamiento lo encontraron. Bueno, miren cómo disimulaban. Dice Luciana Lemos, por ejemplo, amigo X es Bordeira, la subsecretaria de Seguridad. Nacho es Barisco, el jefe comunal. Daniel es Hernández, concejal Hernández que también está preso de la confianza de Barisco. Y Chino es Gainza. Y acá involucra por primera vez al concejal Emanuel Gainza, concejal del PRO, hoy presidente de la Juventud Nacional del PRO. Recordemos, Gustavo, que tenía que declarar como testigo y ante estos nuevos hechos que están en declaraciones en el expediente, el juez Ríos, con buen criterio, suspendió la testimonial, porque esa era bajo juramento de decir verdad. Con esta prueba ya hay una prueba de cargo y con otros elementos que tiene el juez en la causa, atención, que Manuel Gainza no corra el mismo camino de los otros concejales o de un concejal y de la Secretaría de Seguridad que ya están detenidos, ¿no? Dice Luciana Lemos y aclara, donde dice Nacho es Barisco. Es decir que en la organización a Barisco lo llamaban Nacho. Sigue, ¿eh? En la campaña del 2015, Barisco se pasaba horas y horas esperando en la puerta de la casa de Daniel Celis para que lo atendiera. Y Celis no quería saber nada hasta ahí. Ahí arreglaron para la campaña del 2015, porque ¿qué cuenta? Es muy larga y vamos sacando. ¿Qué dice Luciana Lemos? Que como Barisco lo esperaba en la puerta de la casa, un día ella le dijo, atendé a esta gente, sí, que te viene esperando acá. Entonces ahí lo hace pasar y donde dice, ahí arreglaron para la campaña del 2015. Daniel Celis le dio dinero a Barisco. Miren este detalle. Miren este detalle. Daniel Celis le dio dinero a Barisco para que se compre zapatos y ropa para que haga la campaña junto a Celis bien vestido porque todavía no tenía los zapatos. Está en el expediente, ¿eh? No hay nada inventado. No, sí, obvio. El arreglo era que Celis le hacía la campaña y Celis se quedaba en la unidad municipal 2 y tenía que darle las obras de asfalto. Celis discutía siempre con Bordeira por temas de plata. Una noche Barisco y Celis discutieron fuerte. Celis tenía una pistola en la mano. Yo me puse mal y me desmayé. Terminé internada 3 días. Y no lo mató a Barisco porque yo me desmayé y me tuvo que llevar a la clínica. La declaración de Luciana Lemos, la expareja de Tavi Celis. Tavi Celis, jefe de narcotráfico, que hace el arreglo con Barisco, que le da el poder, le da contratos. Además, cuenta en la declaración Luciana Lemos que ella, por ejemplo, tenía un contrato en la municipalidad también, porque era la forma que habían arreglado. Barisco, para devolverle los favores de haber financiado su campaña con plata, dice, y esto es lo que está investigando el juez Río del narcotráfico, le da la parte de la Comuna 2, le da contratos en la ciudad de Buenos Aires. No nos olvidemos que además ya está en el expediente
lo que cuentan que usaban los camiones de residuos de la municipalidad para vender droga. No nos olvidemos que está en el expediente, y esto está en el procesamiento a Barisco, que habían comprado, si mal no recuerdo, Darío, eran 6 panes para distribuir, Barisco, para distribuir entre las ciudades de Paraná y Concordia. Sí, a un precio de 150.000 pesos. Exactamente. Todo esto está en el expediente, y es bueno decirlo, que la mujer de Celis está con prisión domiciliaria. Pidió ella declarar, se hizo con mucho hermetismo. Declaró el viernes pasado, no trascendió lo que dijo, que obviamente ahora sí, y ayer. Obviamente, inmediatamente que terminó la declaración, ahí fue cuando el juez ordenó que Gainza no venga a declarar en el día de ayer, o no vaya, porque estaba complicado. Pero atención, lo que dijo la mujer, recordemos que el intendente dijo que no lo conocía a Celis, o que no lo vio nunca. La mujer reconoció que vio un montón de reuniones entre Barisco y Celis, y que además su pareja financió la campaña del intendente de Paraná con droga. A ver, porque todo el tema del narcotráfico y una banda ahora era para financiar la campaña política. Por eso la mezcla entre el narcotráfico y la política, algo que muchas veces se sospechó, pero nunca se pudo probar. Acá se iba a los barrios más pobres y se le sacaba el voto a la gente a cambio de una bolsita de cocaína. Esto también está en el expediente. Bueno, todo esto, como bien dice Darío, está en el expediente. Está procesado Barisco por esta ligazón. Lo que uno no entiende de un gobierno que declama tanto la transparencia y la república, como siguen sosteniendo con todos estos datos a Sergio Barisco. Porque este es el momento en que los hombres dañan a las instituciones de la República. Dañan a las instituciones de la República. Entonces, en lugar de perseguir, de meter en cárcel cuando son opositores al gobierno, o porque no les gusta la cara, o porque no les gusta cómo piensan, aquí es donde el gobierno debería demostrar sus postulados de transparencia, de la lucha contra el narcotráfico, de defender la República y separar inmediatamente con estos cargos que ya tiene, con estas pruebas, que como bien lo dice Darío, está todo en el expediente. Está todo en el expediente. No se está inventando nada. Reaccionó la Unión Cívica Radical. Lo suspenden la afiliación a Sergio Barisco, que es radical. Y uno se pregunta, ¿qué espera el presidente Macri o el ministro del Interior Rogelio Frigerio, que hicieron campaña junto a Barisco para tomar una resolución política y que no siga Barisco desgastando la institucionalidad? Estamos hablando de la capital de la provincia de Entre Ríos. Se conocieron hoy los datos de pobreza para los chicos, por eso nos podés acompañar con el hashtag Chicos Pobres. Los datos que más duelen son del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. El 48,1% de los niños en la Argentina son pobres. El 17,6% tiene déficit en sus comidas. El 8,5% pasó hambre durante el 2017. El 33,8% asiste a comedores escolares. Y esto daría la impresión que no se detiene. El martes de esta semana hubo, y leíamos y comentábamos en el diario Clarín, una muy buena columna de actualidad, como diciendo el acuerdo con el fondo, lo que se espera es más recesión y freno de la economía, algo así era, que lo firmaba el economista Guillermo Rosenbursel, que nos acompaña esta noche. Guillermo, gracias, buenas noches por venir. Bueno, usted lo que cuenta es como diciendo, bueno, ¿qué más podemos pedir del Fondo Monetario, de los acuerdos con el fondo, que no sea retracción económica?
Sí, no sé si es lo que podemos pedir o no. ¿O qué se puede esperar? Lo que se puede esperar de este tipo de planes, efectivamente, es más recesión y más inflación de la que el gobierno está proyectando y esperando. Es un plan de ajuste al estilo tradicional. El objetivo fundamental es equilibrar el sector externo y para eso la devaluación en nuestras economías no opera como opera en economías más desarrolladas y no impulsa, por lo menos inicialmente y durante un buen periodo, el mejor desempeño de las exportaciones. El efecto inmediato y el que más pega en el corto plazo es la caída que la devaluación genera en el poder adquisitivo de los salarios por vía de la aceleración de la inflación y del aumento de los precios de los alimentos. Eso es lo que genera la retracción y eso es lo que hace reducir las importaciones, sobre todo, y tiende a equilibrar el frente externo. ¿Este es un fondo distinto al de la década del 90? El fondo, en algunos aspectos, cambió, sobre todo en relación a las grandes crisis financieras internacionales. Tuvo que aceptar la evidencia de que sus recomendaciones en ese tipo de situaciones no resolvía los problemas financieros internacionales y ablandó algunas de las condiciones y sobre todo lo que hizo fue generar nuevas líneas de crédito con condicionalidades diferentes para países que sufrían efectos de contagio y que no tenían inicialmente problemas serios. Pero para el tipo de crisis que la Argentina está enfrentando, sus stand-by, sus asistencias están ligadas a este enfoque. Me parece que una vez generado el problema, que yo creo que es una combinación de arrastre de cuestiones que venían de gobiernos anteriores, de equivocaciones y errores en el diagnóstico y en la formulación de las políticas por parte de este gobierno y del agravamiento de la situación internacional. Una vez que enfrentamos esta situación, estamos entre la espada y la pared y yo creo que no había realmente más remedio que pedir asistencia al fondo. Pero hay que saber que vamos a atravesar un desierto por un periodo relativamente prolongado, que va a sufrir la gente más humilde y que los problemas se van a extender a los sectores medios. Habrá que ver qué hace el gobierno y qué hace el conjunto de la clase política y de las élites económicas para que esta situación se vuelva a encarrilar. Ahora es duro, bueno, le agradezco la honestidad intelectual, ¿no?, del análisis, porque es duro, digo, el diagnóstico que usted formula. Usted formó parte, ¿no?, ¿en qué año estuvo en el gobierno? Yo estuve en una época muy difícil con el gobierno de la Rúa en la gestión de Machinea, así que... ¿Usted es economista? ¿Usted se considera un economista del radicalismo o no, independiente? Yo me considero independiente, soy efectivamente amigo de muchos de los economistas radicales. Si yo me tuviera que definir políticamente, aunque en este país eso no existe formalmente, yo me considero socialdemócrata. Pero... A mí me gustaría hacer algunos apuntes sobre el análisis, porque la verdad que la devaluación, si bien va a achicar el problema del déficit comercial, no soluciona en ningún aspecto lo que vemos que es la fuga de capitales y el problema de la balanza de capitales. Y esa es la principal sangría en el frente externo de la Argentina y lo que presiona, que de ninguna manera está en el análisis de este gobierno con el FMI. Entonces, nos dan la pastillita de solución, que es el ajuste fiscal, creyendo que con eso se va a solucionar porque van a venir más inversiones y se va a solucionar el frente externo, cuando el desequilibrio financiero y el lío que están haciendo con el 40-47% de intereses de la LEVAX, el dar bonos que están con seguros de cambio, permitir la apertura de capitales y la fuga de capitales a este nivel, no lo soluciona de ninguna manera. Y por otro lado, nos dicen, bueno, hay que ajustar, ¿no? Y todos nos dicen la típica
imagen de las familias. Bueno, si tenés una deuda, una familia deja de gastar menos para pagarla. Pero la verdad es que la propuesta que está proponiendo este gobierno es que si esa familia, por ejemplo, tiene el auto y necesita usar el auto para ir a trabajar, este gobierno le está diciendo que deje de pagar el auto y de usar el auto. Entonces, nos está llevando... más que, yo me acuerdo que hacíamos campaña en Europa y decíamos, más que austeridad es austericidio. Es un programa que ya sabemos que no lleva al crecimiento económico y que de ninguna manera nos va a permitir repagar las deudas. Y termino con esto. Grecia cerró el último rescate y reacuerdo de reestructuración de su deuda con el FMI, pero le siguen pidiendo 42 años de austeridad. 42 de no promover desde el Estado una política keynesiana de crecimiento y de redistribución de la riqueza. Eso es lo que es ligarnos de pies y manos para que nunca pueda haber una política desde el Estado que redistribuya y apuesta por el crecimiento económico. Ahora, Guillermo, a mí me interesaba preguntarle, no para ni para adjetivar ni etiquetar que está tan de moda hoy en la Argentina, sino para saber su pensamiento. Me interesaba la definición que usted dijo, porque yo le preguntaría, hoy por hoy, ¿qué serían las alternativas desde la socialdemocracia a la situación económica que se vive en la Argentina? Bueno, déjame remontarme un paso para atrás en relación a lo que recién se comentaba. Efectivamente, el problema de la salida de capitales es un problema serio que este programa no atiende, no tiene esa finalidad. Pero la verdad es que tenemos que reconocer que la fuga de capitales, la fuga de ahorros argentinos al exterior, es algo que viene de muy atrás, que atravesó gobiernos de muy distintos signos, militares y civiles, y dentro de los gobiernos democráticos de toda la naturaleza. Entonces, ahora tenemos que evitar quedar sumergidos en el agua. Eso implica tratar de estabilizar el mercado cambiario, tratar de generar cierta noción de un dólar en términos reales sostenible que limite la salida de capitales, reducir... ¿Y por qué el gobierno no lo está logrando? Porque están les dieron 7.500 millones, recién contábamos, ampliaron a 150 millones diarios y el dólar sigue subiendo. Bueno, porque... ¿No hay confianza? No hay confianza, efectivamente. Por el momento el gobierno no ha conseguido restablecer la confianza. Me parece que las negociaciones con el Fondo Monetario han llegado a un acuerdo que es muy difícil de cumplir. ¿Usted cree que no es cumplible yo creo que... muchos economistas dicen que no es cumplible este acuerdo. Yo quiero decir lo siguiente, no tenemos la bola de cristal, ninguno de los economistas tenemos la bola de cristal, y en general tendemos a responder con soberbia como si creyéramos que tenemos la bola y sabemos la posta. Yo no la sé, pero el gobierno no la sabe y la verdad que la mayoría de los economistas no la sabemos. Sí puedo identificar tendencias. Yo creo que el empeoramiento, la verdad es que la crisis que sufrimos hace un mes como consecuencia de la suba de las tasas norteamericanas se está potenciando, digamos. La situación financiera internacional no se ha estabilizado, sigue empeorando y eso efectivamente nos castiga más a los argentinos que a otras economías en desarrollo, precisamente porque somos una economía muy vulnerable, con una política muy inestable, con dificultades de gobernabilidad y con un horizonte muy cortoplacista. Entonces la verdad es que estamos frente a esa situación externa desfavorable mucho peor preparados que otras economías semejantes. Ahora, y eso, ahí me parece, disculpe, ¿no? Pero me interesa mucho el análisis que está realizando. Usted decía recién, el desierto, vamos a tener que atravesar un desierto con todo lo que eso implica. Usted habla de la vulnerabilidad. El gobierno se fija mucho en el frente externo. ¿Cuántos de problemas internos o de errores hay para no recuperar esa confianza? Sí, efectivamente. De vuelta, yo creo que el gobierno tiene mucha responsabilidad. Creo que también tenemos que reconocer que la sociedad no da respiro, digamos, que todos queremos soluciones inmediatas. Lo que pasa es que se está degradando. Los números que mostrábamos recién de la pobreza en los chicos es tremendo, como usted bien lo decía. Por eso. Cada vez más desesperante, digo, ¿cuánto cuesta recuperar después
un país que se cae. Sí, pero ¿no? las clases medias relativamente que están afuera de esa situación, y las clases medias altas tienen que hacer más esfuerzo. Ah, bueno, ahí. Bueno, lo que ese pasa es es el que no asunto. quiere. Fíjese la respuesta del campo cuando le dijeron que le iban a suspender las retenciones. Bueno, ahí Pusieron está- el grito en el cielo, pero el problema es que el gobierno Ahí está escucha la a sus madre sectores. de... Bueno, yo creo que Ahí está. ahí es donde Claro. yo pondría la crítica, ¿no? En el problema de que tenemos cómo zafar de un Claro. ajuste. Hoy no tenemos cómo zafar de un Yo no- ajuste. no coincido en Y me parece... Bueno, ya sé, pero déjame... Sí, Ya, sí. ya. transmitir- Tenemos tiempo y está transmitir, interesante las este, fórmulas. Por Sí, supuesto. por supuesto. O sea, es una palabra que no me gusta, pero la verdad es que como economista, como profesional y conociendo la experiencia de este país, no veo que podamos eludir una corrección que vuelva sustentable a futuro la economía con todas las dificultades que eso tiene hoy. Sí. Lo que sí creo es que tiene que hacer más esfuerzos los que más pueden. Tiene que haber ejemplaridad de arriba para abajo, desde los políticos hasta los sectores económicos con poder económico y con poder político, y ser sensibles realmente, que da la sensación que gran parte de las élites y de las clases políticas no lo son, a este fenómeno, ¿no es cierto?, de la pobreza, de la miseria, y de que esa gente no puede esperar. Efectivamente, hay a quienes podemos esperar, Sí. y somos quienes tenemos que hacer un esfuerzo, y somos quienes tenemos que encontrar la manera de poder definir un horizonte para las soluciones económicas y políticas y sociales un poco más extenso, porque la educación no se va a arreglar en un año, la salud no se va a arreglar en un año, la competitividad de la economía no se va a arreglar en un año, y para eso tenemos que formular alguna estrategia productiva, social, etcétera, y al mismo tiempo atender las necesidades más urgentes. Sí, sí. Delfina. Sí, yo coincido con que hay problemas estructurales de la economía argentina, y creo que es evidente que nos falta cierto consenso sobre si queremos o no ser un país desarrollado. Pero yo creo que esa es la grieta con este gobierno. Este gobierno priorizó al sector financiero y al negocio de unos pocos. Es del 1% y de los que pueden vivir afuera y hacer los negocios afuera. El 99%... ni siquiera nos podemos plantear tener un país con desarrollo. Y yo creo que es ahí en donde falta quizás una alianza mayor de los actores para ver cómo hacerlo. La verdad que el ajuste es evitable, porque esta crisis era evitable, porque esta crisis es el fruto de un modelo económico que inició este gobierno. Es verdad, la economía argentina tiene vulnerabilidades y tenía problemas en el 2015, pero la solución de abrir los mercados y liberalizarlos y endeudarse para financiar la fuga de capitales, la verdad que beneficia a unos pocos. No hubo una propuesta de este gobierno de favorecer el mercado interno, proteger a las pymes e intentar continuar un proceso quizás precariamente iniciado, pero iniciado al fin de cierta industrialización. No estuvo esa alternativa. Entonces, ahí es donde está la verdadera discusión en el país. Bueno, el tema es que eso ya está. Digo, ya tuvés la liberación de todas las barreras a la salida de dólares, ya tenés la liberación para la disponibilidad de los dólares en el exterior y no la liquidación. Digo, ya la bomba la estalló. Digo, Que introduzca esas medidas, en todo caso, macroprudenciales para evitar crisis financieras y que la gente viva con este riesgo país real, ¿no? Con esta incertidumbre de no saber cuánto va a valer su salario. Que reintroduzca medidas macroprudenciales para salvaguardar también el sistema bancario, en vez de decirle a los bancos que sigan con la timba también de las LEVAX y decirle que agarren un bono, que agarren el otro y negociar de un día para otro sin saber hacia dónde va, porque además tampoco sabe hacia dónde, y me parece que está poniendo en riesgo algo muy serio, que es el sistema bancario argentino. A ver, Guillermo. Sí. Discrepo, déjame Está bien. dar mi opinión. Creo que el periodo anterior fue diferente al actual porque tuvimos una bonanza de precio de las commodities espectacular. Hasta el 2008. No, hasta el 2011-12. En el 2008 se interrumpió y después volvió a subir. La caída del producto per cápita en la Argentina empezó en el tercer mandato del periodo kirchnerista con el gobierno de Cristina.
La fuga de capitales que hubo durante todo ese periodo fue espectacular, solo que se financió con las exportaciones de soja y no con endeudamiento, y además logramos, entre comillas, transformar un superávit energético en un déficit energético espectacular y en un problema tarifario muy serio. Así que me parece que yo no cargaría la discusión en de quién son las responsabilidades, porque vos podés ser más joven que yo. Yo hace muchas décadas que vengo... Por suerte no lo botea de la Rúa. No, bueno, por suerte no lo botea a Néstor, no sé, qué sé yo. No va por ahí la cosa, no va por ahí la cosa. Sinceramente, yo sé que hay miradas diferentes, y yo saludo que haya discrepancias, que haya debate, y que haya intereses en conflicto. El conflicto es necesario para una sociedad dinámica. Lo que necesitamos es que sea un conflicto para discutir cómo repartimos lo que vamos a crear en adelante, no un conflicto para discutir quién tiene las responsabilidades hacia atrás. Hay responsabilidades, la verdad, de todos los gobiernos, por lo menos desde mediados de la década del 70. Ahora, estamos en esta situación. No creo, y esto yo lo quiero afirmar porque me parece que no tenemos que tirar nafta sobre el fuego, no creo que hoy el sistema bancario esté en riesgo. Así que, por favor, no generemos alarmismo en ese sentido. El sistema financiero bancario no está en riesgo, entre otras cosas, porque es tan chiquito, digamos, que es muy difícil que entre en problemas de insolvencia o de iliquidez. Tenemos que discutir cómo desarrollamos los bancos, el sistema financiero, y que eso favorezca la producción y el desarrollo. Pero que los bancos ganaron un montón de plata ahora y ganaron un montón de plata durante el periodo kirchnerista, no me cabe la menor duda. Eso es verdad absoluta. Entonces, están ganando mucha plata, ¿no? A la salida de dólares. Solo plata ahora. ¿Perdón? El problema es que hoy los bancos son los únicos, casi junto con algunas empresas de energía, que están ganando plata. Los sujetos de la economía real, como en mi caso, no la estamos pasando bien. Y tampoco nos comemos más el versito de que no hay alternativa a esto que están haciendo estos señores, porque lo hemos escuchado durante muchos años que les ha tocado gobernar a los economistas del perfil que usted dice que tiene, y siempre nos han dicho lo mismo. Sin embargo, hemos comprobado que no es así, que hay alternativas a este modelo, hay alternativas a unas políticas económicas que solo favorecen a los bancos, que solo favorecen fundamentalmente a bancos extranjeros, y que solo favorecen a sectores energéticos concentrados. Basta mirar al mundo, basta mirar la principal economía del mundo como Estados Unidos, basta mirar a China, que son economías que se preocupan primero por su economía real, por sus empresas, por sus industrias, por su valor agregado, por la capacidad de exportar y de generar ingresos genuinos al país. Luego analizan y empieza a funcionar todo el andamiaje financiero, pero sin economía real no hay un crecimiento legítimo, no hay un crecimiento virtuoso de la sociedad. La campaña que llevó a Trump a la presidencia va totalmente en dirección contraria a lo que vos decís. Estados Unidos se desindustrializó en buena medida, después discutimos qué habría que haber hecho, generó problemas de empleo manufacturero. Antes de Trump. No, y bueno, y ahora Trump no lo está sacando eso. Yo estoy refiriéndome al gobierno actual de Donald Trump, no a la historia de los Estados Unidos en los últimos 10 años. Totalmente en contra de la solución que plantea Trump para la economía norteamericana y para la economía internacional. Estados Unidos tiene una gran responsabilidad para el funcionamiento de la economía mundial. Y si quiere salvar a unos pocos tipos que ganan el 0,01% de la población rica en Estados Unidos, bajándoles impuestos, a costa de los inmigrantes, a costa de los pobres de otros países, a costa de la estabilidad del sistema financiero, yo no apoyo esa salida. No, yo tampoco. Bueno, pero entonces y déjame decirte... Cuando usted dice inmigrantes, eso fue Trump. No, pero usted habla de los inmigrantes en una discusión que es una discusión de economía. Yo también estoy en contra de las políticas. Déjeme, por favor. Sí. Yo también estoy en contra de las políticas inmigratorias de Donald Trump, de sus declaraciones, de su perfil social y de su perfil ideológico. Sí, todo eso lo lleva a una política económica como la que él tiene. Lo que yo digo es lo siguiente:
Donald Trump está aplicando políticas económicas en Estados Unidos que son virtuosas, ha bajado el desempleo. Bajarle los impuestos a los ricos, esa es la política. Y echar a los que sobran de vuelta afuera de las fronteras. ¿Puedo decir sí, pero lo que yo veo? Sí, Estados Unidos, Donald Trump ha aplicado políticas económicas que han bajado el desempleo, han aumentado la actividad industrial y le ha bajado los impuestos a todo el arco empresarial, no solo a los ricos, a todo el arco empresarial. Yo estoy en contacto permanente con la Cámara de Comercio norteamericana, con la Cámara de Manufactura norteamericana, están chochos porque le bajaron los impuestos a las empresas en general, pymes incluidas, no a los más ricos. Luego, si usted me quiere hablar de los inmigrantes, yo ahí lo acompaño. A ver, Delfina. Sí, yo por ahí quería volver acá porque me parece que Donald Trump también tiene los beneficios de una política keynesiana de activación de la economía que hizo Obama después de la crisis del 2008 y ahora está sembrando con ciertos beneficios, con otro color de gobierno, y coincido también que, bueno, se nos meten demasiados factores en Estados Unidos, que por ahí dice una cosa y después por atrás firma acuerdos el Tratado Transpacífico que parecía muerto, en realidad lo están negociando por atrás y se va a negociar, y al mismo tiempo le dice, sí, bueno, le ponemos impuestos a la industria automotriz de Alemania, pero lo vemos a Temer diciendo que le baja acá y que nos van a acelerar el proceso del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Digo, el mundo evidentemente está en una guerra comercial, es muy difícil de interpretar. Yo no creo que haya blancos y negros y que Trump sea una cosa proteccionista, porque en el fondo tiene un modelo distinto de globalización y está redefiniendo el poder. Pero lo que sí me queda claro que en esta nueva guerra comercial, en esta nueva redefinición de lo que es Trump para el mundo, el gobierno argentino no sabe a dónde quiere ir. Y no sabe cómo quiere jugar y no prevé los vaivenes del mundo financiero y de las tasas y nos expone continuamente, cuando sí me parece que es fundamental una mayor protección. Yo no decía que el mercado financiero esté en riesgo, como que vaya a haber una crisis bancaria próximamente, sino que me parece que está jugando mucho el gobierno en mantener su política de dólar y de bonos a partir de acuerdos políticos con los bancos. Y sí creo que hay algo que hay que decir. El FMI le pide al gobierno que baje los gastos en las empresas a niveles de las empresas públicas relacionadas a niveles del 2006, poniendo en riesgo empresas como el Banco Nación, el Banco Provincia, empresas que son claves para el desarrollo argentino, porque es algo que vos decías, Guillermo, yo estoy muy de acuerdo, hay que discutir hacia dónde vamos, cómo vamos a crecer y qué vamos a hacer. La realidad es que sin redistribuir ahora es muy difícil crecer, porque hay que redistribuir para crecer para desarrollar y desarrollar para tener futuro. Ahora, igualmente, Guillermo, entiendo que usted cree que el gobierno no está en el rumbo correcto. Yo creo que no está en el rumbo correcto. Por eso, ¿no? Efectivamente. Ahora, creo que no se trata de volver a soluciones pasadas que tampoco funcionaron. Ahora, perdón, ¿qué hacemos? Hoy mostramos un comedor. Hay un montón de gente que está en la pobreza, los pibes no van al colegio, la gente no puede dar la luz, el gas. Digo, acá se habla de la macro, de Trump, bueno, le queda muy lejos a la gente. Sí. ¿Qué se hace contra eso? Porque a mí me llaman por teléfono, estoy en un comedor y estoy comiendo y me llevo un pan y una sopa. Contra esa gente, ¿qué se le dice? Claro. Que Trump, que la macro, ¿qué se le explica? No, ahí hay que... modelo de Estado, que es un modelo de Estado que cada vez brinda menos servicios. ¿A qué me refiero con menos servicios? Si los hospitales no se abren, si los hospitales se desfinancian, si los jardines no se abren, porque todo eso genera gasto corriente, o sea, eso genera salarios y esos salarios generan más gasto, pero esos salarios son servicios que se le da a la gente, es difícil enfrentar una crisis social como la que arrancó y se viene con un Estado que cada vez dé menos servicios. Y ese me parece que es un problema en la Corte. No, y además, por más que nos digan que tienen la cláusula social dentro del acuerdo del FMI y que van a poner más comedores, la verdad que el pueblo argentino no necesita comedores, necesita tener trabajo y necesitamos de las pymes, necesitamos generar ocupación, porque la gente, que el otro día veía también en la tele una señora que calentaba quemando basura, pero tenía una heladera que era recientemente comprada, o sea, seguramente a esa mujer le fue bien. Yo coincido que hubo errores económicos en el gobierno anterior y que creo que hay que proyectar hacia el futuro con una alianza mucho mayor seguramente de actores. Ahora, esa mujer se compró una cocina nueva, una heladera nueva, tenía una pava eléctrica y sin embargo tenía que estar quemando basura para calentarse. Sí, ¿qué pasó entre otras cosas por la desastrosa política energética de la última década. Yo estoy totalmente de acuerdo en que
a esa gente hay que darle respuesta, a esa gente no, a estos conciudadanos nuestros hay que darle respuestas inmediatas. Ahora, la heladera, el auto, los electrodomésticos, está todo fenómeno, pero la verdad que si a la gente no le pones cloacas, no le pones calle de asfalto para que pueda llegar a tomar el transporte público, no le conectás el gas y se tiene que comprar garrafas, se tiene que colgar la electricidad. La educación es malísima a pesar de que se pone más dinero y la gente hace un esfuerzo enorme para poner a los chicos en las escuelas confesionales privadas. Entonces estás, no digo voluntariamente o involuntariamente, equivocando el camino, porque lo que necesitamos es proveer bienes públicos primero, proveer servicios públicos de calidad, no darle una heladera, por supuesto que ojalá que pueda tener una heladera, pero si hay que fijar prioridades, primero darles buenos bienes y servicios públicos y complementariamente generar un proceso donde poco a poco la gente efectivamente pueda mejorar también su consumo privado. Ojalá esa fuese la discusión. Pero ahora no hay ni heladeras ni servicio público. Claro. Bueno, es que los servicios públicos no había antes tampoco. O sea, claro que estamos en un problema. No es discutible. Bueno, sí, todo es discutible. Todo es discutible. Definamos que es discutible, que no hay... Bueno, no, sí, todo es discutible, todo es discutible. Yo creo que la política energética, la política de servicios públicos de la década pasada fue muy mala y eso afectó sobre todo a los sectores más humildes, no a las clases medias, no a las clases medias y las clases altas. De vuelta, no quiero hacer una discusión del pasado. Ahora tenemos que... Lo que estás hablando desde... No, yo no estoy hablando. Estoy diciendo, ahora la urgencia la tenemos que atender y seguramente, posiblemente, tengamos que usar más que los recursos que están contemplados en el programa del fondo. Yo creo eso sinceramente. Ese adicional de 0,2% no va a alcanzar. Ahora, también digo, hay que aumentar la presión a las personas físicas, fiscal, con poder adquisitivo. No da en esta situación para tener contentos a todos. Tenemos que aceptar que no da para poner... o sea, a mí no me gusta esta idea del consenso general de todos los argentinos. Obvio, no existe. No existe. Sí, de acuerdos de mayorías... Pero ahí es importante porque, a ver, eso también es una forma, porque usted está bien, me parece que lo que está diciendo coincide mucho en algunos aspectos con lo que ustedes piensan. Cuando usted dice a los que más tienen hay que sacarle, ahora el gobierno sugirió que las retenciones se suspendían, hubo 2 gritos del campo y pararon todo. Bueno, es un sector que puede dar más en este momento, aportar solidariamente. Yo creo que hoy puede. Y sin embargo el gobierno se paró, también hay Yo creo que ese es un error serio, efectivamente. Yo creo que ese es un error serio, como fue un error serio decirle a la gente, a los que podían voluntariamente, bueno, si ustedes no quieren el subsidio al gas y a la electricidad y voluntariamente quieren pagar más, fenómeno. No, eso también hay que ponerlo y no hubiéramos terminado con el drama energético que tenemos. Pero volvemos al pasado. No volvemos al pasado. Esta sociedad es de una conflictividad autodestructiva. ¿Pero está de acuerdo con el veto del tarifazo? ¿Está de acuerdo con el veto del presidente al tarifazo en ese sentido? Bueno, yo no estoy de acuerdo con el aumento de Aranguren. Ahora, con la idea de que hay que volver a las tarifas de antes. Del 17 proponía el Congreso. Y después ajustar todos los ingresos, o sea, la tarifa se queda... la gente que tiene recursos tiene que pagar otras tarifas. Yo estoy de acuerdo con la escalada, pero porque además no creo que la gente tenga que tener... pagar lo mismo el agua para llenar una pileta en un country que para vivir. Eso estoy muy de acuerdo. Eso era así antes. Ahora, pero de ahí al tarifazo y que las pymes no puedan pagar las Lógico, impuestos... eso no puede ser. Guillermo, mi tema es el productivo y vos sos economista. Yo quiero aprovechar para preguntarte esto. No voy a hablarte de lo social, de una heladera o de una cafetera eléctrica que está apagada, y tampoco de la educación. Ahora yo te pregunto, maquinaria de 2016... frenada, la mitad de la maquinaria del sector textil está frenado. ¿Y qué hacemos con eso? Porque con la heladera, ahí entendí lo que vos decías, que hay que hacer tendido eléctrico, educación y demás. Ahora, ¿qué hacemos con una realidad del sector productivo, del sector industrial, particularmente el sector textil, que tiene la mitad de la maquinaria frenada por la caída de la actividad? Estamos pagando tasas de interés del 50%. ¿Qué hacemos con eso? Exacto. No lo resolvemos en 2 meses.
Tenemos que pensar en políticas de reconversión, tenemos que de alguna manera asistir sobre todo a las pequeñas y medianas que puedan incorporar eso a la producción, pero tenemos que exigir también que se modernicen, que aumenten su productividad y que en un periodo determinado sean capaces de competir con el exterior. No podemos tener tarifas o protección cuantitativa indefinidamente para toda la vida. Tenemos que encontrar una matriz productiva que sea competitiva internacionalmente con las debidas salvaguardas lógicas que cualquier país impone. Bueno, agradezco, la verdad que es muy interesante, la vamos a seguir porque aparte lo tenemos al doctor Luis Arias, que nos hemos entusiasmado mucho con la economía y disculpe, gracias a todos por realmente muy interesante los conceptos y el debate que siempre hay que dar, sobre todo en este momento muy preocupante en la Argentina. Luis, gracias por venir. No, por favor. El doctor Luis Arias, ustedes lo conocen, ha sido uno de los jueces perseguidos por el actual gobierno, está claro, ¿no? Y está en un proceso ahora de jury de enjuiciamiento, ¿no? Sí. Hoy ha hecho usted una conferencia de prensa denunciando... Así es, efectivamente. Por su opinión, ¿no? Por su resolución. Una cosa de loco, ¿no? No, pero además tiene que ver con lo económico también, ¿no? Bueno, usted fue uno de los que estuvo... El freno de las tarifas. Del tema de las tarifas, Acá ¿no? se habló del desastre energético, y el desastre energético es lo que vivimos hoy. Con empresas que ganan en 3 meses, como pasa con el Grupo Pampa, de Nicolás Caputo, que ganó en 3 meses 7.500 millones. A ver, esto no es para mejorar el servicio eléctrico, nada. Esto es para sacarle a los usuarios que antes podían comprarse la heladera, la cafetera y se lo lleven las empresas. Y son esos intereses económicos los que también operan asociados con el poder político en contra de los jueces que en su momento intentamos frenar las tarifas. Bueno, y que por intentar tapar a usted, por frenar las tarifas, a usted lo están queriendo destituir, a jueza como la doctora Martina Form la amenazan con el juicio político. Digo, hay una persecución clara, ¿no? No, pero claro, lógicamente, yo creo que se asocian estos intereses. Vos fijate, en la provincia de Buenos Aires, el empresario Rogelio Pagano compró las 4 distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires. Las 4 distribuidoras que habían sido creadas por él, las monopolizó. Gracias a eso le aumentaron las tarifas y ganó entre 2.000 y 2.700 millones de pesos, ¿no es cierto?, en 2017. Sí. Imagínate un juez que venga a suspender esas tarifas. El perjuicio para el sector económico es enorme, para los empresarios asociados con el gobierno, que lógicamente, imagínate vos, frente a la realidad que está sucediendo, la mitad de los chicos del país en situación de pobreza, las represiones que hay permanentemente en todos lados, con jueces que verdaderamente, si las instituciones funcionaran, pusieran freno a esto, no podrían gobernar. Ahora, ¿no? Lamentablemente creo... Si los derechos se cumplieran, estas cosas no podrían pasar. Ahora, lamentablemente creo que la persecución a usted, las amenazas a Martina Form, a otros jueces, han disciplinado a muchos. Porque este tema hoy no se está debatiendo a nivel judicial. Bueno. La Corte que dijo que tenía que ser la aplicación de tarifas razonable, ¿dónde se está aplicando lo que la Corte dictaminó? Bueno, claro. Vos fijate que antes del fallo de la Corte, en la causa Cepis a la que vos te referís, cerca de 50 jueces fallamos en contra del aumento tarifario en el país. Hoy no hay ningún juez que falle. Y bueno, en contra. ahí está. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, por el disciplinamiento. Por el miedo. Por el miedo. El gobierno metido sobre la justicia. Aumentó más después que No, claro, aumentó. Tenemos el fallo Cepis, donde fijó verdaderamente pautas en la política tarifaria muy importantes la Corte, estableciendo que la energía forma parte del derecho a la vivienda, entre otras tantas cosas. Y, sin embargo, no tenemos jueces que suspendan los aumentos tarifarios. Algunos... fallos buenos como prohibiciones de cortar servicio, pero no avanzan más de ahí, porque hoy dejarle a un juez una demanda pidiendo la suspensión del aumento de tarifas es ponerle una bomba de tiempo con la mecha encendida. Ahora, ¿usted ahí no cree que la Corte es la que está en deuda con la sociedad? ¿Que es la Corte la que de alguna forma tendría que decir, pero nosotros hemos dicho algo que se tiene que cumplir? Bajar línea y hacer cumplir. Bajar línea o convocar a nuevas audiencias, pero la Corte tiene la responsabilidad, ¿no? ¿O estoy equivocado? Yo creo que todo el Poder Judicial en su conjunto, ¿no? Pero la Corte, por ser el máximo organismo,
tiene una responsabilidad institucional de defender la independencia de los jueces, cosa que hasta el momento no ha ocurrido. ¿De qué lo Están acusan muy usted? claro. ¿De qué lo acusan? Porque acá estoy leyendo... Sí, hay... Contegrán, Julio, es el procurador que teóricamente lo acusó a usted, ¿no? Sí, Julio Contegrán. Armaron 21 cargos porque no tenían absolutamente nada contra mí, entonces buscaron diversas situaciones. Todos son fallos, todas son decisiones judiciales. Los jueces, como garantía de nuestra independencia, no podemos ser juzgados por nuestras decisiones judiciales. Por el contenido de la sentencia. Por el contenido de la sentencia. Bueno, esto es lo que está sucediendo. A mí me están juzgando por el contenido de mis sentencias. Todas las sentencias que me cuestionan tienen que ver con la protección de derechos fundamentales, de personas que se han quedado sin vivienda, de personas privadas de su libertad, y otros tantos. O sea que hay también un cuestionamiento a un paradigma judicial de protección de los derechos humanos. Doctor, lo están juzgando por proteger los derechos de la gente. Así es, correcto. efectivamente. No tengo ninguna denuncia de un particular, no tengo ninguna denuncia de un abogado, no tengo ninguna denuncia con cuestiones patrimoniales. Claro. Son todas denuncias de funcionarios judiciales. No es que lo están funcionarios juzgando por presunto enriquecimiento ilícito. En absoluto. Ahora, no tengo, además, miren, los abogados, en una encuesta que realiza el Colegio de Abogados todos los años, por 5º año consecutivo nos eligieron el mejor juzgado. Lo cual es cierto. Tenemos los puntajes más altos en atención al público, en rapidez, prontitud de los despachos. A ver, siempre lo hemos sostenido, doctor, lo conocemos hace muchos años, que es una clara persecución política. Clara persecución política que este gobierno ha hecho, sigue haciendo sobre la justicia, y lo peor es que yo muchas veces lo digo acá, jueces que sienten miedo o que son temerosos deberían renunciar e irse a su casa antes de arrodillarse ante el poder de turno. La verdad que es penoso, porque yo digo, ¿cuántos se han solidarizado con usted? Los colegios públicos de la provincia de Buenos Aires, de magistrados, que tanto le gusta, ¿se han solidarizado con usted? No, ninguno. No? Mirá, te decía, todos con miedo. Te cuento esta breve situación. Los abogados nos eligen el mejor juzgado. El Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata se negó a prestar sus instalaciones para que hiciéramos la conferencia de prensa. Hoy a la mañana. Claro. Tuvimos que hacerlo gracias a la asociación bancaria, a los sindicatos que siempre nos están prestando ayuda, hacerla en una organización sindical. Lo que pasa es que usted, doctor, ha tocado intereses que otros no tocan. Ese es el problema. El beneficio de la gente. Pisó callo, como se dice. Exactamente. Sí, yo creo que el trasfondo un poco es eso, ¿no? Doctor, gracias, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, por lo que comentábamos anteriormente, ya estalló ahí el conflicto, porque acaba de producir un comunicado el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Garabano, donde niega los reclamos de la Suprema Corte de Justicia. Que están en una carta y lo tiene Marcos Peña. Hay conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sorprendidos, dice, que están en el gobierno por la carta de... Exacto. La firmaron los 5 miembros de la Corte. Claro, pero reiteramos, a través de este comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sostienen que no es verdad lo que está indicando la Corte y que hubo reuniones técnicas para hablar justamente de este tema del dinero. Bueno, gracias, doctor Arias, como siempre. Gracias, compañeros. La verdad que ha sido un programa intenso, interesante en la discusión económica, duro desde los números de la realidad. Ya volvemos.